Hace varios domingos, basados en 1 Corintios capítulo 10, hoy terminamos, estamos hablando de conductas que desagradan al Señor Dios. 1 Corintios capítulo 10, ¿se acuerdan? Y esa cita del versículo 1 al versículo 11 nos hablan de 11 conductas que desagradaron al Señor en la antigüedad en la nación de Israel. La primera que mencionamos en su momento fue la codicia. Luego hablamos también que otra conducta que desagrada al Señor Dios es la idolatría. Dice el versículo 9 también que desagrada al Señor que sus hijos practiquen la fornicación. El domingo pasado también compartimos que al Señor lo desagrada que lo probemos o lo tentemos, haciendo lo que sabemos que no debemos, pero que lo hacemos para ver qué va a hacer Dios. Si es verdad que me va a disciplinar, a castigar, a reprender. Y hoy hablaremos de otra que aparece en el versículo 10. Busquen ahí, por favor. 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis, ni murmuréis. Noten que ese adverbio de negación se repite varias veces desde el versículo 7. Ni seáis idólatras, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuréis. Es decir, que está en la misma categoría de conductas que desagradaron al Señor en la nación de Israel. Y noten que al final dice, versículo 11, y estas cosas les acontecieron a quienes, a los judíos, como ejemplo, a quienes, a nosotros, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme en esta mañana, mire que no caiga. Si usted cree que es lo suficientemente fuerte como para no codiciar nada ni a nadie, no caer en idolatría, en la fornicación, en probar al Señor o en la murmuración, tenga mucho cuidado. Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Señor, gracias esta mañana por tu palabra santa, bendita, inerrante. Nos disponemos para ser enseñados, corregidos, amonestados, pero también edificados por ti. Por favor, Señor, danos un corazón sensible, manso y humilde a la hora de recibir tu palabra. Tú conoces, Señor, la condición de vida de cada uno de nosotros. Enséñanos conforme a tu gran amor, conforme a tu buen propósito. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Hermanos, vamos a admitir en esta mañana que todos, ustedes y yo, en alguna medida hemos desagradado y con alguna frecuencia, no sé en el caso de ustedes, ofendemos al Señor. Es interesante que el texto también menciona varias veces una palabra que menciona a algunos. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos, ni forniquemos como algunos, ni tentemos como también a algunos, ni murmuréis como algunos. Para el Señor está claro que no todos pudieran caer en estas conductas. Pero yo no sé quién de ustedes. Ustedes no saben si yo también pudiera caer. Lo cierto es que a algunos lo hicieron. Yo espero que ninguno de esos algunos estén en esta mañana, pero yo no lo puedo garantizar. Por eso es pertinente que seamos humildes y mansos a admitir que también podemos estar en la lista que dice más abajo que el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Alguna vez usted ha murmurado de alguien? Yo creo que sí, yo lo he hecho. No sé si usted es lo suficiente honesto para reconocer en esta mañana que tal vez ha murmurado una o muchas veces de otros. ¿Qué es murmuración? Voy a sintetizarla así. Es la práctica por intención o acción de quejarse maliciosamente contra algo o alguien. Así, cortico, para recordarla. Es la disposición o la intención, porque todo pecado parte de adentro, del corazón. La murmuración es un pecado y también parte del corazón, donde nadie te está viendo ni oyendo, pero Dios
el que está en ti, el Espíritu Santo que hizo morar en ti, sí lo sabe cuáles son tus intenciones. Y nos quejamos maliciosamente, o sea, con propósitos malos contra algo o alguien, despreciando, rechazando, criticando, censurando, condenando a algo o a alguien. Puede ser situaciones, circunstancias, objetos, cosas o a personas. Lo hemos hecho, ¿verdad? Mentalmente comienza la murmuración, la censura, la queja maliciosa, malintencionada contra alguien o contra algo. ¿Alguna vez te has sentado a la mesa, te han invitado a cenar, a almorzar, a desayunar, qué sé yo, y te invitan a dar gracias y damos gracias y después dices en tu corazón, pero esa cena está muy sencilla, pero esos frijoles estaban como muy simples, o que yo hubiera hecho algo mejor? ¿Alguna vez lo han pensado? Seguramente, yo también. Y esa crítica malintencionada denigrando de la persona que muy generosamente nos invitó a desayunar, a comer o a qué yo. Y eso es murmurar. Y no ha salido una palabra de nuestra boca, pero ya estamos murmurando con ella en nuestro corazón. Dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vamos a Números capítulo 16. Vamos a mirar qué fue lo que pasó en aquella época, que lo está haciendo referencia al apóstol Pablo ahora. Números capítulo 16, versículos 1 al 30. No lo vamos a leer todo porque nos llevaría algo de tiempo, pero ustedes lo tienen ahí en sus notas. Los que son parte del grupo de la iglesia, ahí tienen sus notas. Si alguno necesita que le mande a su WhatsApp, me dice y les la enviamos. Lo primero que vamos a ver es: la murmuración es rechazada por Dios porque es pecado. Es una queja, una crítica, una censura maliciosa contra algo o contra alguien. Entonces eso el Señor lo rechaza. Y un ejemplo de esto, al cual el apóstol hace referencia siglos después, escribiendo a los Corintios, es lo que sucedió en Números 16, 1 al 30 inicialmente. Primero, ¿por qué la murmuración es rechazada por Dios? Porque la murmuración revela orgullo ante Dios. ¿Sabían eso? Cada vez que yo censuro maliciosamente, me quejo maliciosamente contra algo o contra alguien, maliciosamente. Una cosa es opinar, dar un concepto sobre algo o sobre alguien, eso es distinto. Eso no es murmuración, eso es dar una opinión, eso es dar un punto de vista. Pero cuando hablamos de murmurar es siempre con la intención de criticar, de censurar de manera maliciosa a algo o a alguien. ¿Qué pasó en Números 16, versículos 1 al 3? Miren lo que dice, por favor, busquen todos. Números 16, 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Miren eso, tomaron gente. El murmurador a veces lo hace solo, a veces lo hace engallada, en grupo. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Dice el 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, escuchen bien, están ya murmurando, pero ¿qué los motiva? El orgullo, la prepotencia, creyéndose más y mejor que Moisés. Basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, está diciendo Coré y todos aquellos que están con él de acuerdo, criticando, censurando maliciosamente, motivados por orgullo. Basta ya de ustedes, es decir, ya no los aguantamos más. Ya está bueno de Moisés, ya está bueno de Aarón. Nosotros también tenemos y podemos y queremos. Todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Es decir, ¿acaso Jehová solamente está a través de ustedes? Está a través de todos. Todos podemos hacer y ser lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Eso está diciendo Coré y todos aquellos que le siguieron, entre esos Datán y Abiram. Esos están motivados por cierto orgullo, soberbia y prepotencia
y por eso empiezan a murmurar y convencieron a otro grupo para que también se rebelaran contra Moisés y vamos a ver más adelante contra Dios mismo. La murmuración es rechazada por Dios porque la murmuración, en segundo lugar, evidencia no solo orgullo ante Dios, sino rebeldía ante Dios. Versículos 11 y 12 de este capítulo 16. Vamos, dice: por tanto, tú, está diciendo Moisés de ellos, por tanto, tú y todo tu séquito, es decir, todos los que te siguen, son los que se juntan contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es Aarón para que contra él murmuren? Es decir, Moisés les está diciendo que la murmuración de ustedes es una acción de rebeldía flagrante y directa contra Dios. Ustedes dicen que están atacando. ¿Quién es Aarón? Ustedes están murmurando y se están expresando rebeldía directamente contra Dios, contra su legítima autoridad, versículo 11, contra sus líderes escogidos, versículo 12, y envió a llamar a Datán y Abirán, los que estaban también acompañados o acompañando a Coré, hijos de Eliad, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco, dicen ellos, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Datán y Abirán, junto con Coré, levantaron revuelta contra Moisés y contra Aarón el sacerdote, el sumo sacerdote. Y Moisés los invitó a que vinieran a escucharlos, a dialogar, y ellos rebeldemente no quisieron ir. Por lo tanto, el Señor rechaza la murmuración, esta censura, crítica, queja maliciosa contra la autoridad de Dios, contra la autoridad de los que Él ha escogido. También la murmuración evidencia contra los planes de Dios. Miren lo que dice el 14, síganme por favor ahí en sus Biblias. Dicen ellos: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado herederos, ni tampoco nos has heredado de tierras y viñas. ¿Sacarás de estos hombres? No subiremos. Es decir, no iremos donde nos estás llamando. Rebeldía. No solo contra la autoridad de Dios, no solo contra los que Dios ha escogido para ser autoridad en el pueblo, sino también rebeldía contra los planes de Dios. ¿Por qué? Ellos están reclamándole a Moisés y a Aarón que no los han metido a la tierra que Él les había prometido. Pero eso era plan ¿de quién? ¿De Dios o de Moisés y de Aarón? De Dios. Y el Señor lo iba a hacer, pero el Señor los está probando en el desierto. Al final yo sé que ustedes saben que ninguno de esa generación, por murmuradores, rebeldes, egoístas, soberbios, entraron a la tierra prometida, donde efectivamente fluía leche y miel. ¿Por qué? Por rebeldes, por idólatras, por codiciosos, por fornicarios, por murmuradores, como estamos leyendo en esta mañana. Así que la murmuración es rechazada por Dios, porque evidentemente ante Él. La murmuración también, hermanos, es una muestra de queja directa contra Dios. Capítulo 14. Vamos atrás unos versículos, unos capítulos. Capítulo 14, versículo 27. Dice Moisés al Señor Dios: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Estas son palabras de Dios, palabras de Jehová Dios. El versículo 26 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Nos quejamos con esa intención y motivación de no aceptar, de no recibir, de no creer, de no apoyar, de no respaldar lo que Dios ha dado, lo que Dios ha enviado, lo que se está haciendo de parte de Dios. Y también hacen sindicato como Coré
y los que le siguieron es una queja directa contra Dios. No, yo no me estoy quejando contra Dios, me estoy quejando es contra mis padres, me estoy quejando es contra mis autoridades, estoy quejando contra la iglesia, me estoy quejando. En el fondo es una queja directa contra Dios. Ellos estaban, la nación de Israel, quejando contra Moisés frecuentemente, varias veces contra Aarón frecuentemente. Nos trajiste a este desierto que no hay agua, que no hay comida, y Dios les daba agua, y Dios le envió perdices, y Dios les codornices, y Dios le envió lo que quisieron. Sus sandalias no se gastaron durante 40 años, sus vestidos se permanecieron durante 40 años, y queja tras quejas, murmuración tras murmuración, rebeldía tras rebeldía. Y esto tenía ya al Señor irritado. Por eso dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Toda queja en ese sentido es rechazada por el Señor de Dios. También la murmuración evidencia rebeldía. La murmuración evidencia queja, y porque la murmuración también produce irritación delante de Dios. Capítulo 16, versículo 30. Dice así la palabra del Señor: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Queja tras queja, murmuración tras murmuración, conflictos tras conflictos, desagradecidos los judíos. Esto tenía irritado al Señor. Hermanos, la murmuración es rechazada por Dios porque lo irrita. Entre otras cosas que hemos dicho, la murmuración produce irritabilidad al Señor. ¿Quiere otro texto en este mismo contexto? Capítulo 14, versículo 11. Lo va a decir otra vez así el Señor: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que os he hecho en medio de ellos? Y nosotros somos iguales. Los judíos no somos mejores, tampoco peores. El Señor nos ha bendecido, guardado, protegido, sanado, restaurado, cuidado, dado muchas bendiciones y oportunidades. Y cuando hay una época, un momento de crisis, de necesidad, de escasez, de enfermedad, también nos quejamos, también murmuramos en la casa. A mí no me gustaba el arroz con queso. Mi mamá. Y cuando decíamos en la costa, cuando la mano estaba mala, ustedes me entienden, ¿no? Cuando económicamente no había para carne, para pollo, para cerdo y no sé qué cosas come usted, entonces era arroz blanco, queso rallado, y se echaba sobre el arroz, y ese era el almuerzo. Pero como hace varios días había carne, había pollo, había esto, con queso. No me gustaba el arroz con queso. Y mi mamá veía la cara de desagrado en mí. Eso era una queja mía contra mi papá, contra mi mamá, porque eso es lo que podía comprar en ese momento. Pero a mí me pasaba eso. A usted no le pasa eso. Usted come feliz lo que sea que le ponen, ¿cierto? Los muchachos, los niños. Otra vez carne, hermanos. Otra vez pollo, hermanos. Otra vez sopa con sancocho, otra vez. ¿Por qué no mejor hamburguesas o pizzas, cierto? Quejas y quejas y quejas. Así somos. Los judíos eran así. Nosotros que no somos judíos, sino colombianos o no sé, mexicanos por ahí. David, le cae David también. Y venezolanos, no sé si hay aquí en esta mañana, o de cualquier nacionalidad, somos iguales. Nos quejamos a pesar de que nuestros padres hacen su mejor esfuerzo por darnos las mejores condiciones para la comida. Y así con el resto de las cosas que somos bendecidos. Pues bien, los judíos se quejaban contra el Señor y ya lo tenían irritado. La murmuración es rechazada por Dios porque la murmuración atenta contra nuestras propias almas.
capítulo 16, versículo 38. Búsquenlo, hermanos. Capítulo 16, versículo 38. Los incensarios de estos que pecaron contra sus... Voy a leer desde el versículo 37. Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel de lo que pasó. Estoy leyendo ya textos donde ya el Señor disciplinó, castigó. Ahorita lo vamos a leer. Quiero resaltar aquí, dice el Señor Dios literalmente, aquellos que pecaron contra sus almas. Cuando usted murmura maliciosamente, se queja maliciosamente de Dios, de la familia, de la autoridad, cualquiera que ésta sea, está atentando contra su propia alma, contra su propia estabilidad, contra su propio amor, contra su propia provisión que está recibiendo de las personas que la están recibiendo, por supuesto, de parte de Dios. La murmuración hace daño a todos, y mayormente a nosotros mismos, nos contamina. El murmurador es un quejumbroso frecuente. El murmurador, vamos a ver eso más adelante, genera disensión, divisiones morales. También el Señor rechaza la murmuración, porque la murmuración, por supuesto, tiene que ser castigada por Él. Versículo 31 de este capítulo 16. Dice así lo siguiente: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Sheol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. El Señor castiga la murmuración. Por todo lo que hemos dicho anteriormente, evidencia orgullo, evidencia rebeldía, muestra queja, produce irritación, atenta contra su propia vida. Por lo tanto, la murmuración es castigada por Dios. El Señor castigó a Coré y a sus seguidores. ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos seguidores había reunido Coré? 250. Coré murió, Abirán y el otro compañero murieron, fueron tragados por la tierra, se abrió la tierra. El Señor dijo: déjenlos solos. Y estaban ellos solos en sus tiendas, con sus familias, con sus esposas y sus hijos. Y se abrió la tierra y los cubrió, y la tierra se volvió a juntar. ¿Qué pasó con los otros 250? Si usted realmente son escogidos de Dios y quieren cambiar la autoridad de Moisés y Aarón, entonces vayan y ofrezcan incienso ante Jehová Dios. Si el Señor recibe como grato olor ese incienso que ustedes ofrecen ante Él, yo y Aarón somos falsos. Fueron a ofrecer incienso. ¿Sabe qué pasó? Fuego del cielo. Fuego del cielo cayó sobre esos 250 y fueron incinerados por completo por juicio de Jehová Dios, por participar en la murmuración contra Moisés y Aarón, pero directamente contra Dios. Pero ahí no quedó la historia. Miren también lo que sucedió. El pueblo, cuando vio lo que pasó con Coré, lo que pasó con los 250, al día siguiente, por favor, dice el versículo 41 de Números 16, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Otra vez murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. ¿No aprendieron la lección? Por murmurar maliciosamente contra Moisés, Aarón y contra Jehová, como ya hemos explicado hasta aquí. Al día siguiente, por favor, enseguida el pueblo no ha entendido y actúa de la misma manera. Por eso la murmuración es una práctica nociva para el bienestar de la familia, de la iglesia, de la empresa,
de la sociedad, de lo que usted quiera. Y el Señor cortó a estos 250. ¿Pero qué pasó con el pueblo? El versículo 41 nos dice la actitud murmurante del pueblo otra vez. Quiero llevarlos un momento más abajo. Versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron, ¿cuántos, amados? 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Aproximadamente 15,000 muertos. Acuérdense que eran 250 sin meter a Coré, a Dotán y a Abiram, unos 50 aproximadamente, y aquí son 14,700, casi 15,000 muertos en 2 días. ¿Por qué? Por la murmuración cargada de orgullo, cargada de enojo, cargada de rebeldía y de otras actitudes. Así las cosas, mis amados, el Señor castigó a Coré y a sus seguidores, castigó a la congregación de Israel. El Señor castigó a los 10 espías también que murmuraron o que hicieron murmurar al pueblo, capítulo 14, 36 y 37. El Señor siempre ha rechazado la murmuración, venga de quien venga, porque la murmuración es nociva contra el bienestar de la iglesia, del pueblo, de la familia, de cualquier entidad, de cualquier organización, de lo que sea. No participe en esto, corrija esto. Mejor lleve en oración al Señor. Si usted cree que hay algo equivocado, mal hecho, si usted cree que hay algo que debe ser mejor, ore al Señor primero, vaya a quien corresponde la solución, sugiera, proponga, recomiende, pero no empiece a ser como Coré, Natán y Abiram. No empiece a quejarse contra Dios y sus autoridades, porque cuidado, puede también llevar de lo mismo. Y otro segundo aspecto que quiero compartirles sobre la murmuración es que la murmuración hace daño a la iglesia. Lo primero que dije es que la murmuración es rechazada por Dios. Ya miramos los ejemplos de lo que sucedió con Coré, su séquito y el pueblo. Ahora miremos, la murmuración hace daño a la iglesia. Lucas capítulo 15, ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento habla sobre la murmuración? Por supuesto que habla sobre la murmuración. Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. La murmuración no es correcta, hace daño a la iglesia porque el murmurador es malintencionado. Miren lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 15. Se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo, y es lo que dice, miren la mala intención: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces el Señor le refirió una parábola que ustedes pueden leer hasta el versículo 7. El Señor Jesús, Dios hecho hombre, Dios con nosotros, vino a eso. La parábola que viene a continuación es para ejemplificar eso, que precisamente para eso vino Jesús, a dar su vida por los pecadores, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a él algunos de los fariseos o algunos escribas o algunos publicanos lo invitaban a cenar, y él, cuando veía necesario, iba, se sentaba y comía, porque él vino a eso, a relacionarse, a vincularse con las personas, a sanar a los enfermos, a salvar a los pecadores. Todos eran y somos pecadores, y él vino a eso, a mostrarles, a enseñarles el camino de Dios. Pero ¿cómo lo hacía si él se aislaba? Si él se iba para la montaña, si él se iba para el desierto y no quería tener contacto con nadie, no cumpliría el objetivo. Cumplía el objetivo vinculándose, relacionándose con el pueblo, pero de esta manera. Entonces ellos lo acusan de ser un bebedor y comilón. Ahí es donde está la mala intención.
este que dice ser el Hijo de Dios, se reúne, se relaciona con los pecadores y come con ellos. Es decir, de esa manera están diciendo que Jesús también es como uno de ellos. Ahí está la murmuración, ahí está la queja maliciosa. Entonces la murmuración hace daño a la iglesia porque el murmurador es malintencionado. El que murmura de ti nunca va a decir de ti algo bueno. Te quiere hacer quedar mal siempre. Quiere hacer quedar mal a la familia. Quiere hacer quedar mal a la oficina, a la empresa, al barrio, a la comunidad, al país, a la iglesia. Entre la iglesia hay murmuradores. Entre nosotros hay murmuradores. Miremos a ver si están los murmuradores aquí. Uno, están las sillas vacías, indica que no vinieron. Bueno, se salvaron. Aquí no están los murmuradores. Uy, ahora no lo vayan a decir los hermanos que no vinieron hoy, que yo los califiqué como murmuradores. Hermanos, bueno, cada uno tiene que analizarse y juzgarse a sí mismo delante de Dios, si ha propiciado esto o ha sido así. El Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. El murmurador promueve mentiras contra otro. El murmurador atenta contra la honra del otro, como los fariseos estaban atentando contra la honra de Jesús al decir que Él solo se reunía a comer con pecadores. ¿Se acuerdan cuando la mujer samaritana? ¿Se acuerdan cuando María Magdalena y todos ellos? Jesús vino a rescatar a los más necesitados, a los cargados de pecados. Claro, para eso vino. Y lo acusaban. Si supieran quién es esa mujer. ¿Se acuerdan? Cuando la mujer aquella que lloraba y lloraba y con sus lágrimas caían a los pies de Jesús, luego sacó un vaso o un estuche o un recipiente del perfume más costoso que había en la época y lo derramó sobre la cabeza y sobre los pies de Jesús. Y ahí están. El que lo había invitado a cenar estaba murmurando mentalmente de Jesús. Y Jesús, como Él lo sabe, como Dios, captó la murmuración mental y lo amonestó, lo reprendió. Esta mujer, déjelo que lo haga. Y Judas, ladrón y mentiroso, y traicionó a Jesús, le estaba diciendo que este perfume se pudo haber vendido por no sé cuántos denarios y hubiéramos tenido lo suficiente para dar de comer a los pobres. Mentiras. Él estaba pensando en robarse el dinero para tener en su pecunia personal. Así es, el murmurador promueve mentiras y atenta contra la honra del otro. La murmuración hace daño a la iglesia porque el murmurador provoca disensión. No solo es malintencionado, sino también provoca disensión, división en la familia, en la casa, en la sociedad, en la iglesia. Hechos capítulo 6. Cuando la iglesia estaba en sus albores, estaba en sus inicios, estaba dando lugar en los primeros años de su fundación, dice así el capítulo 6 de Hechos: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración en la iglesia, que nacía de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. En la iglesia hay murmuración. Hubo murmuración, ¿sí? Entonces, hermanos, les decía que en la iglesia, en sus albores, ya había murmuración. Comenzando la iglesia, bebecita la iglesia, y ya había personas que estaban murmurando y se estaban quejando porque estaban diciendo que estaban dándole prelación o preferencia a las mujeres de los judíos, desatendiendo o no dándole comida adecuada o suficiente a las de origen griego. Porque ustedes saben muy bien lo que pasó en el día de Pentecostés. Ese día era la celebración de una fiesta judía y venían de diferentes partes, medos, partos, elamitas, de muchas partes. Eran griegos, pero que eran de ascendencia judía, y venían a ofrecer sacrificios al Señor Dios. Y en el día de Pentecostés el Señor derramó su espíritu, Pedro habló, predicó, se convirtieron como 5,000 personas de todas esas regiones, y no se fueron de una vez a sus casas, sino se quedaron en Jerusalén. ¿Y cómo dar de comer a tanta gente? Entonces empezaron a recoger y a preparar, no sé,
alguna olla comunal, en cualquier parte empezaron a hacer comidas para distribuir entre todos los cristianos que no se fueron a sus respectivos lugares de donde habían venido. Entonces se quejaron los griegos que estaban atendiendo mejor a los judíos que a los griegos. Y eso, por supuesto, genera disensión, división, molestia en la iglesia. Entonces los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, promovieron la solución. Y ahí dio lugar a los que comúnmente se le llama diáconos o servidores, para dar de comer a las mesas, a dar de comer a los hermanos. Así que la murmuración provoca disensión por la reclamación de derechos. Ahí están los griegos reclamando sus derechos. Nosotros también somos parte de la iglesia, nosotros también somos parte de esta comunidad, no solamente los judíos, nosotros también. Y ahí empieza el rifirrafe en la reclamación de derechos. El murmurador provoca disensión porque desacredita la autoridad de los demás. Ya lo vimos con Coré, ya lo vimos con Israel, pero en el Nuevo Testamento también hay ejemplos de que el murmurador desacredita la autoridad de los demás. Mateo capítulo 20, por favor, versículo 11. Mateo capítulo 20, versículo 11, al respecto de desacreditar la autoridad por parte del murmurador, dice: voy a leer desde el 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Les contextualizo. Es una parábola donde se destaca la soberanía de la justicia de Jesús, de Dios, de Jesús. Y el Señor empezó a contratar jornaleros desde las 6 de la mañana. Y a lo largo del día contrató a las 9, contrató a las 12, contrató a las 3 de la tarde. Y al último que contrató, lo contrató a las 5 de la tarde, porque la jornada de trabajo terminaba a las 6. Y luego al final de la jornada de trabajo, le pagó a cada quien lo que había convenido previamente desde la mañana con todos. Y el que contrató desde la mañana se dio cuenta al final que Jesús, o que mejor, el padre de familia, el de la parábola que el Señor pone, el Señor le está pagando lo mismo que el de la mañana. Y este murmuró, criticó maliciosamente contra el padre de familia, diciendo que esto es injusto. Es injusto porque nosotros hemos estado trabajando todo el día, y este que apenas está trabajando 1 hora va a recibir lo mismo. Entonces el padre de familia: pero ¿dónde está la injusticia, amigo? ¿Dónde está la injusticia? Cuando te contraté a las 6 de la mañana te dije que te pagaba el día de trabajo, un denario por el día de trabajo. Y al que contraté a las 9 también le dije: no importa que ya está adelantado el día, te pago un denario. Y luego el de las 12: no importa que vas a trabajar mediodía, yo te voy a pagar. Y al que entró a las 5: no importa, te voy a pagar si trabajas 1 hora. ¿Dónde está la injusticia ahí? Si a todos les dijo cuántos les iba a pagar y todos estuvieron de acuerdo, ahí no hay injusticia. Hubiese sido injusticia si el de la mañana, el de las 9, el de las 12 le dijera: te voy a pagar correspondientemente a las horas de trabajo. Pero no fue así. El contrato fue igual para todos. Aquí lo que se destaca en esta parábola es la soberana justicia de Dios. ¿En qué sentido? Que aunque yo tenga 40 años de ser cristiano y haya trasegado en la vida cristiana, sufrido, luchado, trabajado, lo que sea que Dios quiso conmigo o contigo, y aquel que entrega su vida a Jesús instantes previos a la venida de Jesús o morirse, es igualmente salvo. Es igualmente salvo. Yo no seré más salvo, a pesar de los años de ser cristiano, que aquel que entrega su vida instantes antes de morir. Y algunos por eso critican a Dios, diciéndole: no, si Garavito entrega la vida a Jesús, ¿qué? Dios tiene que mandarlo al infierno. Si Pablo Escobar entregó su vida a Jesús, no, eso va para el infierno. ¿Y quién eres tú y quién soy yo para cuestionar la soberanía de la justicia y la justicia de Dios? Si el Señor dijo igual para todos,
que el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. No importa si lo hiciste cuando niño a las 6 de la mañana, o no importa si lo hiciste cuando viejo, cuando tuvieras 60, 80 años a las 5 de la tarde. ¿Me explico? Eso es lo que la parábola quiere enseñar, que el Señor es amplio, con gracia y misericordia, de igual manera para todos. A Él le place así. Con la misma ofrenda que hoy celebramos en la cena, con esa misma ofrenda perfecta y completa, salva al adulto, al viejo, al niño, al criminal, a quien Él quiera. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, al murmurador no le gusta eso. Lo vemos aquí. El murmurador provoca disensión porque desacredita la autoridad de los demás. Así es el hombre inconverso. Y aún creyentes denigran de Dios, murmuran contra Dios porque Él es así. Porque a veces dicen que trata más preferencialmente a unos que a otros. No. Y el Sagrado Manual dice que Él no hace acepción de personas. Él hace como le place. Nunca será injusto con ninguno de nosotros. Y termino diciendo esto, que la murmuración hace daño a la iglesia porque el murmurador genera injusticias. El murmurador genera injusticias al enojarse por las decisiones de otros. Marcos capítulo 14 nos da un ejemplo de esto que acabo de decir. Marcos 14, 4 al 6. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Mire esa palabra. Por eso la definición que compartí hace un momento, dije, es la práctica por intención. La intención casi no se ve. La disposición no se ve. Se ve es la acción, ¿verdad? Por eso la murmuración es la práctica por intención o acción de quejarse maliciosamente contra algo o alguien. La cita que a continuación leemos así establece esto. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron dentro de sí mentalmente: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Los que les comentaba hace un momento. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Es decir, se quejaban maliciosamente de esta mujer. Entonces el murmurador genera injusticias entre la familia, entre la iglesia, en cualquier parte. Y se enoja por las decisiones de otros. ¿Qué problema? Esta mujer quiso expresarle su amor, su gratitud a Jesús, derramando lo más valioso que tenía. Acuérdense que esta mujer era prostituta. Y estos eran elementos que ella utilizaba para su labor sexual mercantil, comercial. Pero ahora ella ha sido impactada por la obra de Jesús en su corazón. Y ahora ella quiere darle a Jesús lo mejor de lo que ella tenía, porque Él le ha dado lo mejor que ella no tenía: su amor. Y para ella le importa nada ahora darle lo mejor que tenía, y derrama el vaso del perfume de nardo fino sobre Jesús. Pero los que estaban allí, murmuradores, maliciosos, quejumbrosos, no se están poniendo en el papel de esta mujer de gratitud. El Señor la ha salvado, el Señor la ha amado, el Señor la ha recibido, y ella está dispuesta a darle todo lo que ella es y tenía, en gratitud por lo que Jesús ahora había hecho a favor de ella. Y empiezan a criticarla y a enojarse con ella. A veces nos pasa también, nos enojamos el uno con el otro, porque hablamos, porque hacemos o porque no hacemos, y no nos preguntamos por qué él lo hizo así, por qué ella lo está haciendo así, por qué está reaccionando de esa forma. Lo que sea, el Señor sí sabe la intención de nuestro corazón. Por eso dice lo que dice más adelante para defender a esta mujer. Si nos estamos dando cuenta, hermanos, el murmurador genera injusticias cuando se enoja por las decisiones de otros, y también al reprobar los motivos de otros. Lucas capítulo 5, versículo 30. Lucas 5:30. El murmurador reprueba, condena
descalifica los motivos de los otros sin saber por qué las personas lo hicieron o son así. Dice el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, versículo 31, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos y publicanos se caracterizaban, los fariseos y escribas se caracterizaban por ser murmuradores. Ellos se creían que eran super espirituales y eran sepulcros blanqueados, mentirosos, religiosos, fanáticos, pero alejados de Dios. Pero se creían con la autoridad de criticar, de censurar los motivos y las acciones de otros. Aquí están los discípulos siguiendo el ejemplo de su Señor Jesús, que se reunía también con quien lo invitaba, porque él venía a eso, y ellos están ahí comiendo con los que los invitaron. Y aquí están los fariseos y escribas censurando los motivos que tienen los discípulos, que así como Jesús era tener relaciones con los necesitados para compartirles el mensaje salvador que Jesús vino a traer. Así es el murmurador, genera injusticias al reprobar los motivos de otros. ¿Qué haremos, hermanos? Dios rechaza la murmuración, y la murmuración hace daño a la iglesia, hace daño a la familia, hace daño a la empresa, hace daño a la comunidad, hace daño a la iglesia. La murmuración hace daño a todos. En conclusión, mis queridos hermanos, si la codicia, la idolatría, la fornicación, la provocación y la murmuración fueron conductas que desagradaron al Señor Dios en el pasado, también hoy lo desagradan, y viene su fuerte castigo para quienes insisten en practicarlas. Sea sabio y apártese de ella, apártese de esas conductas, porque también pudiera venir sobre ti, sobre mí, sobre nosotros el juicio de disciplina de Dios. Padre, gracias. Te adoramos en el nombre de Jesús en esta mañana y te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Confesamos que también algunas de estas conductas que desagradaron en el Antiguo Testamento, también nosotros somos susceptibles de poder practicarlas, ofendiéndote también y haciendo daño a los demás. Señor, ayúdanos a tomar como ejemplo esto que pasó con los israelitas y apartarnos totalmente de ellas, para así, Señor, dar gloria y honra a tu nombre y ser de bendición y de edificación a nuestra familia, a la comunidad, a nuestra iglesia. Te lo pedimos, nuestro buen Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.